Dios le bendiga a todos y a todas esta mañana. Un saludo especial para todos los papás en este día. Felicidades a todos esos padres que han tenido la bendición de tener herencia de Dios. Así es que muchas felicidades. Que Dios le llene de fuerza, de salud. Que Dios le llene de sabiduría para poder instruir, aconsejar a sus hijos y heredar a ellos lo mejor. Principio de Dios, principio de vida eterna, la instrucción en el camino del Señor. Así es que siga adelante, hombre de Dios, sigue luchando, sigue bajo esa línea, porque Dios te ha bendecido con herencia en tu casa. Cuídala mucho, y a todos los hijos también les animamos y exhortamos para que honren a sus papás. Hoy vamos a continuar con lo que es el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 17, estudiando hoy lo que es la gran ramera. Y hoy vamos entonces a dejar en claro este misterio de lo que la Biblia aquí llama la gran ramera. En el libro de Apocalipsis, capítulo 17, leemos y dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Y continúa ahí el relato. Hoy, entonces, empezamos a estudiar lo que es el misterio de la gran ramera. ¿Qué es misterio? Algo no revelado. La Biblia está llena de misterios. En el tiempo de Jesús, el Señor hablaba misterios. Cuando hablaba de la cizaña, cuando hablaba del trigo, cuando hablaba del sembrador, utilizando cosas naturales para hablar de misterios. Y los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? No entienden, no comprenden. Mucha de la gente que seguía a Jesús no le entendía. Los fariseos no entendían. Los religiosos de su tiempo no lo entendían. Bueno, el Señor dijo, pero a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de los cielos. ¿A quiénes? A los que creyeron en Él,
a los que creían en Él. ¿A quiénes es revelado los misterios de Dios y de las Escrituras? A los creyentes, no a toda la gente, no a todas las personas. Hay gente que quiere revelar pues estos misterios. Empresas como National Geographic y otros han intentado, pero igual se quedan limitados, se quedan cortos, son opiniones. Pero al verdadero cristiano, al verdadero creyente, porque estos misterios no se pueden entender con mente natural, sino con la ayuda y la guía del Espíritu Santo. El Señor dijo: conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, no vendría el Consolador, el Espíritu de verdad. Y cuando venga, Él os va a guiar a toda la verdad. Y dentro de esa función y obra maravillosa de la persona del Espíritu Santo con la iglesia está el revelar los misterios que están en la palabra del Señor. Y aquí tenemos entonces que cuál es y quién es esta mujer. Esta gran ramera, ¿a quién se le llama? Y para entender esto, tenemos que ir al libro de Génesis, capítulo 10, en el verso 8, dice de la siguiente forma: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reinado Babel, Erec, Acab, Calne, en la tierra de Sinar. Aquí, esto que tenemos acá, es precisamente lo que empieza a revelar el misterio. ¿Quién es la ramera, la mujer, la gran ramera, la madre de las rameras? ¿Quién es? Es un sistema religioso que inició desde Nimrod. La palabra Nimrod, el nombre, significa rebelde. Y hay que prestar mucha atención acá. En el verso 9 del 10 de Apocalipsis dice: este fue vigoroso cazador. ¿Cazador de qué? De almas, debe de entenderse ahí. Era un conquistador de almas. De aquí es donde nace aquella rebelión de construir la torre de Babel. Y hay que prestar atención a esa palabra Babel, porque esa palabra Babel significa puerta de Dios, literalmente, pero también significa confusión. Y cuando leemos todo lo que fue la construcción de la torre de Babel, ahí precisamente fue donde descendió Dios para confundir la lengua de ellos, porque no hay evidencia ni se puede entender que esa torre iba a llegar a Dios, pero era la forma sustituta, era la sustitución. La rebeldía del corazón busca formas sustitutivas para llegar a Dios. Dios ha dejado una forma, Dios ha dejado un medio, Dios ha dejado establecido cómo se llega a Él, pero el hombre siempre ha estado buscando formas sustitutas para llegar al Señor, para reconciliarse con Dios, para establecer relación con Dios, para justificar de alguna forma su vida delante de Dios. Y bueno, aquí entonces tenemos que la palabra Babel, puerta a Dios,
y confusión, es decir, es la forma confusa de llegar a Dios. ¿Qué es lo que nació aquí? Un sistema religioso. Así que cuando estamos hablando de la gran ramera, estamos hablando de un sistema religioso que está buscando cómo acercar al hombre a Dios o a algún Dios para, pues, encontrar su vida eterna. Y aquí tenemos entonces la otra palabra importante. Dice que este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Y esa palabra delante significa literalmente en contra de Dios. O sea, fue el primer hombre que se paró, como decimos, y hay que poner aquí entre comillas, como de tú a tú, delante de Dios, a altercar con Dios y a cazar almas, pues él mismo exigía adoración. Nadie podía ser salvo si no era a través de Nimrod. Y aquí entonces este sistema religioso, que además estaba impregnado por su esposa, Semiramis I, y luego el nacimiento de su hijo Tammuz, de quien decía Semiramis era la reencarnación de Nimrod, después de que éste murió y que había sido concebido de forma divina, es decir, sin intervención natural de un hombre. Entonces aquí empieza un sistema religioso que se ha propagado y se ha mantenido a través de toda la historia de la humanidad. Este sistema entonces, esa palabra Babel, luego se transforma en Babilonia. Y aquí tenemos esta Babilonia, otra vez insisto, Babilonia significa confusión. Es decir, es el sistema religioso, sí, sistema romano, sistema católico, sistema religioso que tiene que ver también con el hinduismo. Solo el hinduismo tiene más de 6 millones de dioses. Y está ahí todo lo que es el budismo, que es una religión atea porque no tiene un dios. Luego está los musulmanes. Todas estas religiones, incluyendo los religiosos evangélicos, los religiosos protestantes, porque el llamarse evangélico no lo exime necesariamente de estar dentro de lo que es la religión. ¿Y por qué decimos esto? La religión definitivamente es la confusión, porque la gente está preguntando y muchos dicen, bueno, entonces, ¿cuál religión es la verdadera? Hay una, hay otra, será aquí, será la más grande, será la más antigua. ¿Cuál religión es la verdadera? La respuesta es ninguna, porque ninguna religión conduce a Dios. Porque cristianismo y ser cristiano no es una religión. Ser cristiano es una relación con Dios, donde nos apegamos. El verdadero cristiano no vive una religión de tener un día de devoción a la semana, o 2 días de devoción a la semana, o 3 días de devoción a la semana.
y el resto del día y el resto del tiempo se comporta como hijo del anticristo. El cristiano tiene una vida de relación con Dios. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo. El que ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. El que murió en la cruz del Calvario para redimirnos, para rescatarnos, libertarnos y darnos vida eterna y vida en abundancia. ¿Cómo tenemos una vida de relación con Dios? A través de la palabra del Señor. Las religiones mezclan, hacen un sincretismo, y este es el sistema religioso de la gran ramera. Hay una mezcla entre religión y brujería, entre religión y magia blanca, entre religión y lo que es todas aquellas prácticas paganas, simbolismos paganos, entre religión y tradición. Y dicen: no, es que la tradición de la iglesia tiene el mismo valor que tiene la palabra de Dios. Y es que el dogma de la iglesia tiene el mismo valor que tiene la palabra de Dios. Es que la palabra del pontífice tiene el mismo valor que tiene la palabra de Dios, lo cual es una falsedad, una mezcla, una adulteración completa de lo que representa el Evangelio Santo del Señor. Si el criterio del pontífice cambia, entonces la iglesia también, o los feligreses cambian. El Evangelio del Señor, la palabra eterna de Dios, no cambia. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Así que estamos hablando, este sistema religioso ha existido siempre. Jesús tuvo un encuentro con una mujer samaritana. Y esta mujer samaritana le preguntó al Señor: Señor, ¿a dónde se debe de adorar? Porque los samaritanos decimos que debemos de adorar en este monte. Los judíos dicen que se debe de adorar en Jerusalén. Dos sistemas religiosos. Estaba confundido. El Señor le dice: ni en este monte, ni en Jerusalén, porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. ¿Qué es lo que está buscando el Padre? Relación. Por eso es que Cristo Jesús apareció como único mediador entre Dios y los hombres, para restablecer la relación que fue perdida en el huerto del Edén. Este sistema religioso, sustituto de la verdadera adoración al Señor, sustituto de la verdadera forma y del verdadero camino, Cristo Jesús, aparece en Génesis capítulo 3, cuando dice que Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos después de haber desobedecido al Señor. ¿Y qué se hicieron? Dice que cosieron delantales con hojas de higuera para cubrir sus partes íntimas. Y aquí, ¿qué es lo que está haciendo el hombre? Buscando cómo cubrirse para tener una relación con Dios. Esa es la confusión que producen las religiones del mundo. Hoy, y aquí es importante decir también y hablar de todo este sistema. Sí, está encabezado por la Iglesia de Roma, está encabezado por muchos otros concilios
llamados evangélicos y protestantes, que han buscado ese ecumenismo, porque se ha sacrificado la verdad de Dios, se ha sacrificado el evangelio del Señor con tal de tener buenas relaciones humanas, con tal de mantener un estatus, con tal de procesar y de procesar una buena convivencia. No se puede sacrificar la verdad de Dios bajo la bandera falsa de la paz, porque no puede haber paz, dijo el Señor, para el impío. Y cuando se sacrifica la verdad, lo que queda entonces es el vacío y la ausencia de la paz que busca el corazón, basado en los sustitutos de esa religión. Entonces tenemos claro que la gran ramera es esa que se denomina iglesia, pero que prolonga, continúa y mantiene actualizado el culto babilónico. Es la iglesia apóstata de estos días. Bendito sea el nombre del Señor. Sistema religioso que incluyen las religiones paganas. Aquí tenemos entonces que la iglesia del Señor es una iglesia pura. Es una iglesia que se mantiene sin mancha y sin arruga. ¿Por qué? Por nuestras propias obras. Ha entendido y su fe la ha basado en la redención que hay en la sangre de Cristo. Nadie puede ser puro por sus propios méritos. Solo a través de la sangre del Cordero de Dios, del Cordero perfecto, es que nosotros podemos ser puros y mantenernos listos y aceptos delante del Señor. Hoy, entonces, veremos con más detalle estas características de esta mujer ramera. Dice que esta mujer está sentada sobre muchas aguas. Las muchas aguas aquí representan pueblos, naciones y lenguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y aquí es entonces importante entender qué significa la palabra fornicación. En el libro de Jeremías, en el capítulo 3, leemos de la siguiente manera. Jeremías capítulo 3. Verso 2 y 3 dice: alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera, y no quisiste tener vergüenza. ¿A quién le está llamando el Señor aquí ramera? Al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que había hecho el pueblo de Israel para que Dios le dijera: te prostituiste? El pueblo de Israel había dejado al Dios verdadero, al Dios que los había sacado de Egipto, de la esclavitud, al Dios que los había guiado por el desierto 40 años y los había introducido a la tierra prometida, y había derrotado a aquellos gigantes para darles tierra que ellos no habían cosechado y casas que ellos no habían edificado. Habían dejado a Dios para adorar
al sistema religioso de su tiempo. ¿Quién? Baal. ¿De dónde viene Baal? De lo mismo, del sistema religioso inicial, Génesis 10, de Babel. Ese sistema religioso, Baal y Asera y Astarot, una mujer igual, representada por una mujer. Ese sistema religioso está ahí. Y Dios le llama prostituta, ramera, has fornicado. Bueno, aquí es donde el Señor entonces está hablando de este sistema religioso. Un sistema prostituido. Un sistema que se inclina a la idolatría. Dioses de madera hechos por manos de hombre. Piedras hechas por manos de hombre. Yesos hechos por manos de hombre. Sistema religioso que Dios le llama fornicario. Y con ellos han fornicado los reyes de la tierra y los pueblos. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia. Entonces aquí en realidad hay dos misterios. Uno el de la mujer y el otro el de la bestia. ¿Quién es esta bestia? Esta bestia es lo que ya vimos en el capítulo 13. El sistema político. Es un sistema que ha necesitado siempre del poder religioso. Religión ha necesitado del poder político, y el poder político ha necesitado de la religión para poder mantenerse y actuar y realizar todos sus crímenes también. Lo vemos en el tiempo de Jesús. El sistema religioso se levantó a acusar a Anás y Caifás y todo el concilio de aquellos fariseos y de los escribas. Estaba allí acusándolo. ¿A dónde fueron a acusarlo? Al poder político. Pilato, como poder político, se lava las manos y dice: yo no encuentro nada, pero ahí se los entrego igual. El poder político actuando con el poder religioso. Y dice que la mujer venía cabalgando sobre la bestia. El poder religioso o el sistema religioso sobre la bestia. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas. Tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de las fornicaciones. Ahí estaba. ¿Qué habla esto? Habla de un sistema religioso económicamente poderoso, que los gobiernos de las naciones aportan a través de los concordatos millones de dólares, que en los países la eximen de cobrar los impuestos sobre los bienes inmuebles, que hay una serie de garantías para el sistema religioso, que quita reyes y que pone reyes. El sistema religioso apoyó a Hitler y cuando estaba cayendo lo dejó solo. Así, con todas sus masacres y con todo lo que la persecución que tuvo y los asesinatos y las incineraciones de los judíos, pues así apoyó este sistema religioso corrupto. Y por eso el título no puede ser más claro y más apropiado que se le llame Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y dice: y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos
y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Juan estaba asombrado realmente porque veía cómo es que una mujer se embriaga con la sangre de los mártires. En la llamada Santa Inquisición, promulgada por la Iglesia de Roma, más de 200 millones se estima, y así están los libros de historia, más de 200 millones de cristianos fueron torturados, perseguidos y aniquilados. Hablando solo de cristianos, además de eso se persiguieron a muchos otros que no tenían afinidad ideológica con ellos. Pues ahí está, ebria de la sangre, desde los mártires de Jesús, quienes son los mártires antes de Cristo, y todos los profetas y todos los santos antes de Jesús, y los mártires de Jesús, a partir de Jesús, con Esteban. ¿Quiénes estaban ahí en la muerte de Esteban? En el libro de Hechos, capítulo 7, igual, el sistema religioso, fariseos, escribas, concilios, aquellos estaban allí apedreando a aquel hombre santo de Dios. Y Juan le dice, no te asombres, no te asombres. Yo te diré el misterio de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Y ahí estamos entonces, ya hemos hablado del sistema político. Estamos hablando nada más y nada menos entonces del anticristo, de que hay una confabulación en la primera parte de la gran tribulación, donde ya no habrá no estará la iglesia. Gracias a Dios, no estará la iglesia estará ya en la boda del Cordero. El que se guarde para el Señor, el que cuide sus vestiduras, el que unja sus ojos con aceite, el que viva realmente como cristiano. Y repito, no solo el que tenga nombre. He mencionado esto y no puedo dejar de decirlo. No se vale el que tiene nombre. El que solamente tiene nombre aparecerá un día delante del Señor y le dirá, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice esto, en tu nombre fui cristiano. Podrá sacar todo el recuento de sus obras que hizo como cristiano, pero si no tienes una vida de relación, si tu relación con Dios está cortada, si no amas la palabra de Dios, si no eres un hombre y una mujer que habla con Dios y tiene otra vez, una verdadera relación con Dios, no estás listo para partir, pero hoy puede ser el día para que tú te prepares y para que tú te decidas a vivir una verdadera vida con Dios. Tenemos acá entonces, dice aquí, hasta aquí yo quiero decir algo importante. Y quiero ir cerrando hoy este estudio. Tengo que decir algo muy importante. De nada sirve identificar y ver las características del sistema religioso corrupto si al final puede ser que yo esté metido dentro del mismo sistema, aunque tenga nombre de evangélico. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto, le dijo el Señor a una de las iglesias. De nada sirve, y yo quiero entonces llamar a la reflexión a todos los que me escuchan. En el capítulo 18, verso 4, hablando el Señor también del sistema religioso y de la ciudad que está sentada sobre 7 colinas. Y si usted estudia a modo de cultura, usted se da cuenta cuál es la ciudad que está sobre 7 colinas.
a sentar allí. Y en el verso 4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, 18:4, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Hoy estamos en un tiempo de pandemia, coronavirus, COVID-19, SARS-CoV-2, como quiera que se llame, en lo científico, lo común. Y entonces todo el mundo identificamos los síntomas. Ya creo que nos hemos vuelto un poco expertos de escuchar noticias, de escuchar médicos, de escuchar especialistas en epidemiología, hablar, virólogos. Todos nos hemos vuelto expertos en saber cuáles son los síntomas, los testimonios de las personas, dolor del cuerpo, dolor de garganta, afectación en el hígado, puede haber afectación en los pulmones, afectación en los riñones, todo el cuerpo se puede ver afectado. Y el tema de cuidados intensivos, todo esto, conocemos los síntomas. El otro tema importante es cómo el virus no se nos pega a nosotros. Ese es el tema importante. Importantísimo. Mantener los hábitos de higiene, ser disciplinados, mantener la distancia. Hay gente que está usando mascarilla. Todo esto. Igualmente, hago la reflexión de forma analógica. De nada sirve detectar la gran ramera si yo no salgo de ella. Si me mantengo allí, y por eso la voz del Señor es, si me mantengo frío, si me mantengo tibio, si me mantengo fornicando, adulterando con el mundo, con los placeres del mundo, si le doy lugar a mi carne, si vivo postrado ante un ídolo, si mi Dios no se llama Jesucristo el Señor, sino que tengo otra diosa que se llama María. Estoy hablando claramente. Y aquí quiero decir con todo respeto, María, yo creo todo lo que dice la Biblia de María. María, una mujer santa, una mujer piadosa, una mujer escogida por el Padre para que Cristo Jesús naciera a través de ella. Concepción operada por el Espíritu de Dios. Todo esto lo dice la Biblia de María. Pero la Biblia no dice, jamás encuentra usted en la Biblia, de que María es una mediadora o una intercesora. Claramente y literalmente, otra vez la Biblia dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hombre, Jesucristo. No dice, no dice que hay dos mediadores, ni otra mediadora. No dice la Biblia que hay otra señora, y no, que hay señores, que hay señor. No, dice Jesucristo. Filipenses capítulo 2 dice, y habiendo sido humillado hasta lo sumo, Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Si el Dios suyo se llama Alá, si el Dios suyo se llama Buda, si la religión suya se llama hinduismo, no, ese no es el camino, esos son sustitutos, dése cuenta, esa gran ramera será juzgada. Será juzgada. Hay juicios. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo será juzgada? En la segunda parte de la gran tribulación,
El anticristo se dará cuenta que no necesita del sistema religioso, no necesita de mantener el sistema y el mismo sistema político encabezado por el anticristo y aquellas 10 naciones. El mismo anticristo se volverá contra el sistema religioso y lo aniquilará. Habrá guerras. Y dice aquí, sigue diciendo, la bestia que has visto, verso 8, y no es, y está para subir del abismo, e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es. Esto es, los 7 cabezas son 7 montes, verso 9, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, gobierno político, 5 de ellos han caído. Y estamos hablando aquí de la visión que tuvo Daniel y los imperios. Donde está Asiria, Babilonia, Grecia, los medos persas y Roma. Los 5 imperios, dice, 5 de ellos han caído. Actuaron a la par o con la religión, con la mujer. El otro aún no ha venido. Uno es, dice, perdón, antes de esto, uno es, ¿cuál era? Todavía estaba el imperio romano en su apogeo cuando Juan escribe esto y cuando les mostró esta visión. Y dice, y el otro aún no ha venido. ¿Cuál es el que no ha venido? El del anticristo. O Roma, o el imperio romano revivido, que geográficamente se ubicará donde antiguamente Roma, el imperio romano, tuvo su dominio. Ahí estará. Pues entonces ahí, naciones europeas estarán con el anticristo. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7 que van a perdición. El octavo cuerno que vio Daniel allá en el capítulo 7. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Ahí está. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Esta es la bendición. Esta es la victoria. Esto es, por eso decimos, Apocalipsis es un libro de victoria, es un libro de triunfo. El Cordero peleando contra el dragón, pero el Cordero que ahora es Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Ahí estará la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy entonces, hasta aquí dejo el mensaje de este día. Repito la conclusión. Literalmente, salid, pueblo mío, de ella, para que no seáis partícipe de sus pecados. Es tiempo, el Señor sigue llamando, el Señor sigue diciendo, vengan, vengan a mi camino, yo soy el camino. Quiero orar por usted, quiero bendecirle en el nombre del Señor, y quiero que si usted está ahí y el Señor le ha hablado y esta palabra le ha confrontado, no piense que es el hombre, porque en poco sirve nuestra opinión. Es Dios, es usando su palabra y el Espíritu de Dios tratando contigo para que tú vivas una vida de verdad cristiana. Repite conmigo esta oración. Dile, Padre, vengo a ti, reconozco que Jesús es mi Señor, mi Salvador. Perdona mis pecados,
lávame con tu sangre preciosa y ayúdame a de hoy en adelante, hazme parte de tu iglesia, de la iglesia verdadera tuya. Ayúdame a salir de todo sistema religioso en el nombre de Jesús para pertenecer al Cristo de la gloria y tener una relación con mi Dios por medio de su palabra y de la oración. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y siga adelante.